Hoy vamos a abrir un frente nuevo. Vamos a empezar una serie nueva que sería la de desapariciones sin resolver y sería para la sección de True Crime. Estaba completamente convencido de que la sección de True Crime iba a ser muy buena en cuanto a números. De momento no va muy allá, pero vamos a probar suerte con este. El primer caso sobre el que vamos a leer es el de la desaparición de Michael Rockefeller. Y sí, es ese Rockefeller, de esa misma familia en la que estás pensando. Michael Clark Rockefeller, nacido el 18 de mayo de 1938 y desaparecido el 19 de noviembre de 1961, fue un antropólogo y coleccionista de arte estadounidense, bisnieto del magnate petrolero John D. Rockefeller y cuarta generación de la familia Rockefeller. Desapareció durante una expedición en la región Asmat, al sudoeste de la Nueva Guinea neerlandesa. Michael no estaba interesado en la política y los negocios. Se graduó en la Universidad de Harvard con título cum laude en 1960 por Historia y Economía. Apasionado por la exploración, la etnografía y la arqueología, lo que realmente le gustaba era la aventura. Tras conseguir su título, participó en una expedición del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard para estudiar a las tribus de Nueva Guinea neerlandesa. En esos viajes desarrolló interés por la tribu Asmat. Después de volver con la expedición Peabody, regresó de nuevo a Nueva Guinea para estudiar más detalladamente a esta tribu, documentar su arte y traer consigo algunas de las artesanías para las vitrinas del Museo de Arte Primitivo de Nueva York. Muchos de los artefactos recolectados por Rockefeller forman parte de la colección Michael C. Rockefeller en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, y el Museo Peabody posee 3.500 fotografías tomadas por Michael durante esas exploraciones. Pero las cosas no fueron como Michael tenía previsto. El 18 de noviembre de 1961, mientras él y su acompañante, el antropólogo neerlandés René Vasing, cruzaban la desembocadura del río Betsch, marea y viento provocaron grandes olas que ahogaron el motor de la embarcación, que volcó. Sus dos guías locales, Simon y Leo, nadaron en busca de ayuda, pero tardaba en llegar. Rockefeller y Vasing estaban en una canoa de 12 metros a unos 22 kilómetros de la orilla. Mientras los dos hombres se agarraban a la embarcación, Michael tomó la decisión de ir en busca de ayuda. Su compañero Vasing dijo a los que le recogieron más tarde que Rockefeller había abandonado el bote por la mañana. Según Vasing, Rockefeller se creó un flotador con un bidón y el tanque de gasolina del barco, tomó una brújula y un cuchillo y partió hacia la orilla entre las 7 y las 8 de la mañana. Añadió que Rockefeller trataba de llegar a una aldea indígena situada en la desembocadura del río. Nunca más se volvió a ver a Rockefeller. Su padre, Nelson Rockefeller, llegó entre una nube de periodistas que iban a cubrir la desaparición del hijo del multimillonario estadounidense. Según la gemela de Rockefeller, Mary Morgan, que acompañó a su padre para participar en la búsqueda de su hermano, las unidades navales y aéreas holandesas y australianas habían estado enviando helicópteros y barcos para participar en la búsqueda, junto con los oficiales holandeses locales, y algunos de los aldeanos de Asmat estaban peinando los pequeños ríos en sus canoas en busca de alguna evidencia de Michael. Pero el 24 de noviembre, el ministro holandés del Interior declaró que ya no existe ninguna esperanza de encontrar a Michael Rockefeller con vida. Y 2 semanas más tarde, el gobierno canceló la búsqueda. Y estas son las teorías que se barajaron. 1. Se informó inicialmente que Rockefeller se había ahogado, dada la gran distancia que tuvo que recorrer nadando, o que tal vez fue atacado por algún animal como un tiburón o un cocodrilo marino, que ambos se pueden encontrar en la región. Número 2. Muerte a manos de locales. A pesar de que la región ya había sido visitada en la década de 1950 por misioneros neerlandeses, aquellas tribus enfrentadas entre sí no estaban habituadas a ser visitadas por occidentales. Por eso se ha especulado sobre la posibilidad de que fuera asesinado por los nativos de la región,
Esta teoría, asimismo, se podría dividir en tres diferentes posibilidades. Una, que el ataque surgiese de un grave malentendido entre Michael Rockefeller y los locales. Otra, debido a que los cazadores de cabezas y el canibalismo estaban latentes en algunas regiones remotas de Asmat en 1961, se ha especulado sobre la posibilidad de que fuera asesinado por los nativos de aquellas regiones con esos motivos. Y la última, también por las mismas razones, como se supo entonces, varias personas nativas habían muerto a manos de una patrulla holandesa en 1958, y esto habría propiciado la posibilidad de una venganza en contra de la tribu blanca. La religión y costumbres locales obligaban a cobrarse una vida por la otra. Y la número 3, la última, la teoría de que Michael Rockefeller podría haber sobrevivido. La teoría proviene de una imagen que muestra a un hombre blanco con hombres nativos en una canoa 8 años después de su desaparición. Entre los hombres de piel más oscura se encuentra un hombre desnudo y con barba, aparentemente de piel blanca. La escena se filmó en 1969 cerca del lugar donde Rockefeller había desaparecido. Algunos han llegado a decir que Michael Rockefeller se integró en la tribu para escaparse y comenzar una nueva vida. La teoría del asesinato parece ser la más consolidada hoy en día. En diciembre de 1961, 4 lugareños informaron al ministro Hubertus von Peig que Rockefeller había sido asesinado y que sus restos y pertenencias habían sido repartidos entre los Asmat. Von Peig y el misionero Cornelius van Kessel escribieron al supervisor regional, con relatos casi idénticos con testimonios de residentes de aldeas cercanas, y expresaron un alto grado de certeza de que Rockefeller había sido asesinado por guerreros locales. El motivo de su asesinato habría sido la venganza por la muerte de aquellos residentes a manos de soldados coloniales holandeses en el año 58. Y en 1965, Wim van de Waal, un administrador holandés, decidió investigar para averiguar qué había pasado realmente. Se dedicó durante 3 meses a interrogar miembros de tribus locales. Tras su investigación, llena de dificultades, Van de Waal regresó con varios restos óseos, cosa que puso en conocimiento de sus superiores. Según informó, ese hallazgo podría confirmar que Michael había muerto a manos de esa tribu. Pero el tema era muy delicado y se cree que el gobierno holandés prefirió dar por buena la teoría de que Michael Rockefeller había muerto ahogado. El problema con todas estas teorías es que ninguno de estos restos y objetos han sido verificados o relacionados siquiera con Rockefeller. A pesar de todas las investigaciones, las historias que han rodeado desde el primer momento la desaparición de Michael Rockefeller nunca han podido ser ni confirmadas ni desmentidas. El caso número 2. El desvanecimiento del músico Jim Sullivan. James Anthony Sullivan, nacido el 13 de agosto de 1939 y desaparecido el 6 de marzo de 1975, fue un cantautor y guitarrista estadounidense. La historia de este artista encarna la esencia de un artista que se mantuvo al borde del éxito a lo largo de toda su carrera. Su álbum debut se lanzó en 1969, una mezcla de música americana, folk y rock. Sin embargo, a pesar de codearse con músicos famosos, el éxito siempre se le escapó. En ese álbum debut, UFO, que serían las siglas en inglés de OVNI, cantó sobre carreteras, sobre extraterrestres, sobre un pueblo fantasma de Arizona y sobre un hombre que creía que era su hora de irse. En 1972 llegó otra oportunidad de éxito, su segundo disco, que tampoco funcionó, y los problemas profesionales de Sullivan terminaron por afectar a su matrimonio. El 5 de marzo de 1975, su esposa Barbara Sullivan recibió una llamada de Jim, quien le dijo que estaba bien. No tenía motivos para pensar lo contrario, porque se había ido el día anterior. La conversación continuó enigmáticamente. Cuando ella insistió para obtener más detalles, él respondió: «No lo creerías aunque te lo contase». Y le dijo: «Jim, ¿qué pasa? ¿Sucede algo?».
Y él respondió: «Olvídalo, olvídate de lo que acabo de decir, te llamaré desde Nashville». Tras días sin saber nada de él, la familia de Sullivan comenzó a llamar a hospitales y a la policía. Se enteraron de que, tras 15 horas en la carretera, Sullivan había sido detenido por sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol. Pasó una prueba de sobriedad y se registró en el motel La Mesa en Santa Rosa. La policía le dijo a Bárbara que nadie había dormido en la cama. El 8 de marzo encontraron el coche de Sullivan y lo remolcaron lejos de un terreno accidentado y salpicado de mesetas, a unos 38 kilómetros al sur de la ciudad. Sullivan, de 35 años, desapareció en Santa Rosa, Nuevo México. En el asiento delantero de su Volkswagen Escarabajo gris recuperado estaban su identificación, su querida guitarra de 12 cuerdas y una caja con sus 2 álbumes, UFO y el LP de 1972 llamado Jim Sullivan. Pete Sena trabajaba en un rancho cerca de donde se descubrió abandonado el auto de Sullivan, y se cree que es posiblemente la última persona que habló con Sullivan, preguntándole si necesitaba que lo llevara a algún sitio. Poco después de su desaparición, se encontró un cuerpo parecido al de Sullivan en una zona remota, a varios kilómetros de donde fue visto por última vez, pero se determinó que no era él. Personas locales y relacionadas con la búsqueda dijeron que no se había quedado en ningún lugar sin buscar y que no se había encontrado ningún rastro. Sus amigos no creían que Sullivan estuviera deprimido a pesar de sus dificultades. Nadie podía explicar por qué había conducido a una zona remota ni por qué rechazó la oferta de Pete Sena de llevarlo en el frío invierno del desierto. A lo largo de los años, la desaparición de Sullivan se ha atribuido a actos ilícitos que involucraron a la policía o la mafia, a que acabó con su propia vida o incluso a una abducción extraterrestre. Algunas de sus canciones aluden a largas carreteras, dejando atrás a seres queridos e incluso abducciones por extraterrestres en el desierto. Las letras parecían presagiar su propia y misteriosa desaparición, desdibujando la línea entre su arte y la realidad. A pesar de todas las exhaustivas búsquedas realizadas por las fuerzas del orden y su familia, Sullivan nunca fue visto de nuevo. El caso número 3. La escapada de Lars Mittank. Lars Joachim Mittank es un hombre alemán que desapareció el 8 de julio de 2014 cerca del aeropuerto de Varna, en Bulgaria. Lars Mittank tenía 28 años cuando desapareció. Nacido el 6 de febrero de 1986 en Berlín, creció y vivió en Itzehoe. Descrito como un chico normal y cercano a sus padres, no consumía drogas, le gustaba el fútbol, era hogareño y no tenía antecedentes de enfermedades mentales. En 2014, Lars planeó con 2 amigos un viaje a Varna, Bulgaria, y viajaron el 13 de junio a la Riviera búlgara, donde estaban alojados en un resort. Uno de sus 2 amigos dijo de esos días: «Me di cuenta de que Lars no comía mucho, tomaba un plato de sopa o un plato pequeño de ensalada y eso era todo». La noche del sábado 5 de julio, casi al final de sus vacaciones, Lars y sus amigos Tim y Paul fueron a un bar de playa para ver un partido de fútbol. Lars, hincha del Werder Bremen, discutió con unos seguidores del Bayern de Múnich. Antes de que Tim y Paul intervinieran, Lars reculó y la discusión se calmó, viéndose el episodio como un altercado que no llegó a más. De vuelta al hotel, los 3 amigos se detuvieron en un lugar de comida rápida. Lars dijo que no tenía hambre y que les esperaría fuera. Cuando abandonaron el establecimiento, Lars ya no estaba. Los 2 amigos decidieron regresar al resort sin él, asumiendo que éste había decidido irse sin esperarlos. A la mañana siguiente se comprobó que Lars Mittank había regresado, y fue ahí cuando contó a sus amigos que un grupo de 4 hombres que identificó como búlgaros o rusos habían sido contratados por las personas con las que discutió en el bar para darle una paliza. Dijo que uno de los hombres le había propinado un puñetazo que le había dañado el oído.
El día de su partida, lunes 7 de julio, Lars estaba preocupado por volar debido a su lesión en el oído. Visitó a un médico que lo diagnosticó con una rotura del tímpano y le aconsejó que no volase. En aras de un examen exhaustivo, se le derivó a un especialista. Fue entonces cuando le comunicó a sus amigos que no les acompañaría en el vuelo de regreso a Hamburgo. Les dijo que no se preocupasen, que podría tomar otro vuelo de regreso más tarde después de su cita médica. En el hospital de Varna le visitó un especialista quien sugirió una cirugía para reparar la membrana rota. Lars prefirió operarse en Alemania, pero para evitar una posible infección se le recetó un antibiótico llamado Cefuroxime 500 como medida preventiva. Lars encontró un establecimiento barato y cercano al aeropuerto para alojarse esa noche, el Hotel Color. A partir de ese momento fue cuando comenzó a actuar de manera extraña, y su comportamiento errático fue recogido por las cámaras del hotel. Pasó una noche y mostró un estado paranoico y asustado. En las cámaras se recoge transitando de un lado a otro del vestíbulo, mirando por las ventanas y escondiéndose en el ascensor. Llamó a su madre, le hablaba susurrando y actuaba extraño. Decía que algo no estaba bien en el hotel donde se hospedaba. Le dijo a su madre que cancelara sus tarjetas de crédito porque creía que lo habían seguido y que querían robarle o matarlo. Entonces colgó. Al cabo del rato le enviaría un mensaje a su madre preguntándole por el antibiótico que el médico le había recetado para el oído. Escribió: ¿Qué es Cefuroxime 500? Más tarde su madre Sandra Mittank declararía: ¿Por qué me escribió preguntándome por eso? A la 1 de la madrugada, las cámaras del hotel lo captaron saliendo y regresando al término de una hora, sin conocerse el destino de su salida. Después, Lars volvió a llamar a su madre para indicarle que había algunas personas que le estaban persiguiendo y que habían dado con él para acto seguido colgar. La madre dijo: en retrospectiva, debería haberle hecho más preguntas, pero no le llamé porque no quería que el teléfono le delatara allí donde estuviera escondido. Al amanecer del martes 8 de julio del 2014, a las 5 de la mañana, un taxista vio a un joven que agitaba los brazos para detener el vehículo. Ya había otro pasajero, pero tanto el conductor como el pasajero sintieron la urgencia del hombre y decidieron recogerlo. Aquel hombre era Lars Mittank, quien agradeció que el conductor se hubiera detenido. Estaba ansioso por llegar al aeropuerto y regresar a casa. Tanto el conductor como el pasajero, un trabajador social local, notaron que las pupilas de Lars estaban visiblemente dilatadas. El taxi dejó a Lars en el aeropuerto alrededor de las 6 de la mañana. Las cámaras muestran a un Mittank relajado entrando en el aeropuerto con una maleta grande y equipaje de mano en su espalda. Llamó a su madre y le dijo que había llegado al aeropuerto. Debido a que sus tarjetas de crédito fueron canceladas, Lars pidió a su madre que le transfiriera 500 euros. Ella estuvo de acuerdo y le sugirió a su hijo que buscara la enfermería del aeropuerto para que pudieran examinarle el oído antes de abordar. Sobre las 9:30 se le ve entrando en la oficina médica, donde le atendió el doctor Kosta Kostov. Según declararía más adelante, fue solo un chequeo estándar, añadiendo que el paciente estaba realmente nervioso y errático. La revisión mostró que estaba en buena condición para viajar, por lo que podría tomar el vuelo. Pero durante el reconocimiento médico, un trabajador de la construcción entró en la habitación, pues la terminal estaba siendo remodelada, y Mittank murmuró: «No quiero morir aquí, tengo que salir de aquí». Saltó de su silla y salió de la habitación dejando atrás todo su equipaje: billetera, teléfono, pasaporte y maletas. Las cámaras de la terminal lo muestran corriendo y más adelante aparece al otro lado de la cerca, o sea, que tuvo que subir un vallado de 2,40 metros de altura coronado con alambre de espino, y por último se le ve corriendo en dirección a un prado cercano, antes de desaparecer por completo. Con Mittank desaparecido durante casi un mes,
su madre Sandra contrató a un investigador privado, Andreas Gutig, quien observó las grabaciones del aeropuerto por si la policía había pasado algún detalle por alto. Se puso en contacto con hospitales y refugios para personas sin hogar. También viajó a Varna y repartió folletos. Pese a los intentos por localizarle mediante batidas con drones y perros adiestrados en detección de cadáveres, nunca se volvió a encontrar ningún rastro de Mittank hasta la fecha actual. Y el caso número 4, los 5 del condado de Yuba, que para quienes les interese tengo en el canal un vídeo específico sobre este caso. Se denomina los 5 de Yuba a un grupo de 5 hombres jóvenes con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas de Yuba City, California, en Estados Unidos, que desaparecieron el 24 de febrero de 1978 en Chico, California. Bill Sterling, de 29, Jack Hewitt, de 24, Ted Weir, de 32, y Jack Madruga, de 30, y Gary Mathias, de 25. La actividad de ocio favorita de los 5 era el deporte. Sus familias dijeron que cuando se juntaban normalmente era para jugar o ver jugar a otros. Jugaban al baloncesto en los Gateway Gators, un equipo patrocinado por un programa local. Los 5 asistieron a un partido de baloncesto universitario en la Universidad Estatal de California en Chico, la noche del 24 de febrero de 1978. Después del partido, el grupo regresó al automóvil de Jack Madruga y se dirigieron al cercano Bear Market en el centro de Chico. Allí compraron pasteles y chocolatinas junto con unos refrescos. Eran casi las 10 de la noche, la hora de cierre de la tienda. Ninguno de ellos fue visto de nuevo. Varios días después de la desaparición, el Mercury Montego del grupo fue encontrado abandonado en una área remota del Plumas National Forest en el arcén de una carretera de alta montaña, lejos de Chico y lejos de Yuba City. Dentro del coche había evidencia de que los jóvenes habían estado allí y luego habían abandonado el vehículo. Los detectives, sin embargo, no pudieron determinar por qué lo habían abandonado cuando fácilmente podría haber sido empujado fuera de la fina capa de nieve caída. El vehículo no representaba el menor fallo mecánico y el depósito de gasolina estaba lo suficientemente lleno como para haber llegado a casa. En aquel momento no se encontró el menor rastro de los hombres. Después de que la nieve se fundiera en la montañosa región, en junio, 4 de los cuerpos de los hombres fueron hallados en y cerca de un campamento de caravanas utilizado por senderistas y excursionistas, habilitado como refugio en lo más profundo del bosque por el servicio forestal a unos 32 kilómetros del coche. No quedaba nada de los 3 cuerpos en el bosque, pero en la caravana el cadáver de Ted Weir demostraba que había permanecido vivo casi 3 meses después de que fueran vistos por última vez. Incluso sabiendo que 4 de los 5 habían muerto en la sierra, los detectives todavía no podían explicar completamente qué había llevado a aquellas muertes, sobre todo sabiendo que estaban a su disposición un amplio suministro de alimentos y material para calentarse. Dado que las pruebas no apuntan a ninguna conclusión clara sobre lo que sucedió la noche en que los 5 hombres desaparecieron, la policía y las familias no descartan la posibilidad de que se hubiera cometido un crimen. 4 de ellos, Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weir y Jack Madruga, fueron encontrados muertos. El otro, Gary Mathias, nunca ha sido encontrado. Y a pesar de todo, la policía no ha abandonado la investigación. Y el número 5, el último caso por hoy. La desaparición de Ryan Chambers en la India. Ryan Chambers era un hombre del sur de Australia que desapareció el 24 de agosto del 2005. Ryan era descrito por su familia como un chico alegre y despreocupado, lleno de energía. Tenía una gran relación con su familia y, aunque sus padres tenían reparos sobre su decisión de viajar a la India durante 8 largos meses, se sintieron tranquilos por el hecho de que su amigo de toda la vida, John Booker, lo acompañaría.
Llegaron a Chennai, la India, el 20 de junio del 2005. Durante los 2 meses siguientes viajaron por las extensas costas del sur de la India hasta la ciudad norteña de Rishikesh, una gran ciudad conocida por atraer a millones de peregrinos cada año y que es considerada un lugar sagrado. Ryan y John parecieron disfrutar su estadía en la ciudad. Visitaron lugares turísticos, asistieron a sesiones de yoga y fueron invitados a cenar con una familia local. Sin embargo, la noche del 23 de agosto y a solo 2 meses del viaje, Ryan llamó a su familia en Australia y dijo que estaba listo para regresar a casa. John estaba al tanto del deseo de Ryan de regresar a casa y se ofreció a reservar vuelos para él. Pero Ryan cambió de opinión y dijo que podría quedarse más tiempo después de todo. John notó que Ryan parecía especialmente malhumorado durante los días previos a su última llamada a casa. Ryan y John se alojaban en una comuna retiro espiritual en Rishikesh, que tenía unas puertas de seguridad que se cerraban por la noche. Esa noche, después de la llamada telefónica, Ryan parecía inquieto y pasó tiempo escribiendo en su diario. La puerta de seguridad se abrió a la mañana siguiente a su hora habitual y un empleado vio a Ryan saliendo por la puerta. Solo llevaba pantalones cortos y ni siquiera llevaba zapatos. Ryan dejó sus pertenencias, dinero, teléfono, pasaporte y no se ha vuelto a saber de él desde entonces. John, su amigo, se despertó temprano a la mañana siguiente y fue a una clase de yoga, asumiendo que su amigo todavía estaba dormido. Cuando se dio cuenta de que Ryan se había ido, registró la comuna y un empleado le dijo que Ryan se había ido a las 5 de la mañana. A última hora de la tarde, John estaba lo suficientemente preocupado como para llamar a los padres de Ryan para alertarlos. La última entrada del diario de Ryan dice: «Si me he ido, no te preocupes. No estoy muerto, estoy liberando mentes. Pero primero tengo que liberar la mía». Los padres también señalaron que se encontró Lariam en la mochila de Ryan. Lariam es un medicamento antimalárico conocido por tener efectos secundarios como cansancio, vértigo, pero también propensión a la ansiedad y a la depresión e incluso paranoia o psicosis. Los padres de Ryan inmediatamente reservaron vuelos a la India para buscar a su hijo y comunicarse con las autoridades locales. El consulado australiano fue alertado y envió a 3 oficiales durante un período de 2 semanas para investigar. Hubo un avistamiento reportado de Ryan una semana después de la desaparición. Un sacerdote informó que un extranjero que coincidía con la descripción de Ryan había entrado en un templo a aproximadamente 10 kilómetros de Rishikesh. Ryan parecía angustiado y cansado. El sacerdote lo alimentó y le dio agua, pero no pudieron convencerlo de que se quedara y se fue de nuevo. El avistamiento fue investigado, pero desafortunadamente la pista se enfrió. ¿Qué significaba realmente la última nota de Ryan Chambers? ¿Fue la última entrada del diario de Ryan una despedida para siempre? El hinduismo tiene creencias sobre la reencarnación y los ciclos kármicos, por lo que las palabras «no estoy muerto» puede referirse a una creencia espiritual más que un hecho objetivo. O quizás aludía a la libertad espiritual y a dejar de atrás su vida anterior. ¿Fue coaccionado quizás o manipulado por una persona religiosa o gurú espiritual? Después de varias búsquedas a lo largo de tantos años, fue declarado muerto en 2023, pero sigue sin haber respuestas. Y esto es todo por hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente.